Hola, soy Javier Alcina, profesor de técnicas y procedimientos de imagen y sonido, y vamos a inaugurar esta serie de tutoriales dedicadas al programa Adobe Photoshop Lightroom. La versión que vamos a utilizar es la 5.3, que es la que está actualmente operativa, y vamos primeramente a ver una introducción en esta primera sesión, este primer vídeo tutorial, una introducción a lo que es el Lightroom, a las diferencias que hay entre Photoshop Lightroom y el Photoshop primitivo, el Photoshop actual, y también qué podemos hacer con este programa, este software, para el revelado y la impresión, sobre todo. Bien, cuando nació el Lightroom, la primera versión que no estuvo a la venta para el público español, sí que estuvo a la venta en versiones en inglés, en francés, pero en español no estuvo, me encaminé a trabajar con él porque veía que podía sacar mucho más provecho con ese programa que con el que estaba utilizando en ese momento, que era el Adobe Bridge, que es un programa, una ventana de luz, vamos a llamarlo así, como es el Lightroom. Lo que pasa es que Bridge solamente nos hace en las veces de biblioteca de imágenes y nada más. Y yo tenía que estar literalmente metiendo los datos de las fotografías en otro programa de bases de datos para localizar una fotografía en cuestión. Si a lo mejor me pedían una fotografía del año 2004, del año 2003, pues evidentemente tenía que ir primero al programa de base de datos, buscar por una palabra clave y a través de esa búsqueda irme al Photoshop y al Bridge a localizar esa fotografía y pasarla al formato determinado. Con Lightroom esto lo tenemos mucho más cómodo, mucho más rápido, porque Lightroom lo que hace es una catalogación de esas fotografías por colecciones y también por palabras clave. De tal manera que nos hace una previsualización tipo Bridge, como aquí. Vamos a poner el Bridge para que lo veáis. ¿De acuerdo? O sea, lo que es la interfase sería la misma en cuanto a visualización. Como veis, bueno, perdonad, este es el Photoshop. En cuanto a visualización, tenemos el Lightroom y tenemos el Bridge o el Bridge muy parecidos o muy similares en la interfaz. Bien, este video tutorial lo he llamado Lightroom para incrédulos porque muchos de mis alumnos, la mayoría, se han acostumbrado a tratar las fotografías en Photoshop dejando a un lado, por miedo o bien por pereza, el tema de tratar las fotografías en Adobe Photoshop Lightroom. Es un programa que al principio pues choca un poco porque evidentemente no tiene nada que ver con Photoshop ni con Bridge. Y claro, al principio da un poco de reparo, un poco de miedo, porque el funcionamiento es totalmente diferente a Bridge. Por ejemplo, en Bridge yo tengo aquí, por ejemplo, mi archivo en el disco duro y con los diferentes años, ¿de acuerdo? En fotos, y las fotos las tengo etiquetadas o guardadas en un día concreto. Es decir, cada día que hago fotografías creo una carpeta nueva y en esa carpeta meto todas las fotos, ¿de acuerdo? O sea, las fotos no las renombro, sino que las fotos están tal cual han salido de cámara con ese nombre, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencias hay entonces entre Lightroom y Bridge? Bueno, pues que Lightroom no tiene esta visualización de llegar, ir a una carpeta determinada y localizar las fotografías. En Lightroom no funciona así. Lightroom lo que se hace es importar, es decir, tendríamos que irnos a la pestaña de biblioteca, que es la primera que veríamos, e importar las fotografías desde esta ventana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que la diferencia estriba en que Lightroom trabaja por, como veis aquí, importar, exportar. No trabaja como puede ser Photoshop,
que Photoshop, cuando abrimos una imagen, vamos a abrir por ejemplo esta JPG, cuando abrimos una imagen en Photoshop, veis que yo puedo abrir, ¿vale?, una imagen, o puedo guardar o guardar como. Y siempre voy a ver las fotografías en mi carpeta, etc. En Lightroom esto no funciona así. Resulta que en Lightroom tiene archivo y no viene nada de abrir foto o guardar foto, como veis, sino que aquí abajo viene el botón de importar y el botón de exportar. Es decir, Lightroom trabaja con importar fotografías y exportarlas. Nunca va a guardar una fotografía, nunca vamos a abrir una fotografía. Trabaja con una serie, un lote de fotografías, y ese lote lo convierte en una colección que podemos guardar, por ejemplo, si queremos guardar las fotografías de paisaje, pues vamos a hacer una colección de paisajes. Que queremos una fotografía de retratos, pues fotografía de retrato, también la podemos guardar en colecciones de retratos, etc. Entonces, Lightroom es totalmente diferente en cuanto a funcionamiento. Por eso al principio da un poco de reparo utilizarlo. Cuando se utiliza, pues la mayoría de la gente que utiliza Lightroom ya no se quiere volver al paso anterior, que es con Adobe Bridge y con Photoshop. Esto no significa que Lightroom sea un sustituto de Photoshop, ojo. Lightroom todavía carece de cosas o de características que Photoshop todavía pues está muy afianzado. Por ejemplo, una de ellas, el tratamiento por capas. Las capas en Lightroom todavía no están operativas, y entonces nos tendríamos que ir siempre a hacer un tratamiento más exhaustivo en Photoshop. Por lo tanto, Photoshop y Lightroom se llevan de la mano, siendo Lightroom un complemento a Photoshop, nunca un sustituto. ¿De acuerdo? Todavía no es un sustituto. Eso hace que los fotógrafos sigamos utilizando Photoshop, ya mucho menos que de lo que utilizábamos antes, pero hace que también la gente que quiere meterse en el mundo de Lightroom pues tenga ese pequeño reparo todavía por la cuestión de que no hace todo lo que debería hacer, y lo que hace Photoshop en este caso, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos aquí, como veis, el Adobe Photoshop, el Adobe Lightroom, y simplemente deciros que el Lightroom trabaja con múltiples formatos. Trabaja con con el formato de Adobe DNG, el DNG Converter, que no deja de ser un RAW, perdón, eh, vamos a llamarlo, con un poquito de compresión. También trabaja con TIFF y con JPG, y por supuesto con RAWs. Es preferible siempre trabajar con DNGs, porque es un formato que evidentemente Adobe lo ha patentado, lo ha creado, y es un formato universal para todos los programas de Adobe, ya sea Photoshop, ya sea Illustrator, ya sea InDesign, etcétera, etcétera. Entonces es preferible hacerlo así. Hay gente que no, hay gente que trabaja con sus RAWs originales, que nos van a crear siempre ficheros XMP, que son los ficheros que vienen por defecto cuando nosotros revelamos una foto en el Adobe Camera Raw, ¿de acuerdo? Bueno, como veis aquí yo tengo una ventana. Bueno, veis que tengo un escritorio bastante colocado, está bastante bien, pero bueno, en la ventana, como veis, de mi disco duro tengo el archivo fotos 2002-2014, llevo haciendo fotos desde 2002, y tengo las fotos separadas por carpetas en años, y dentro de cada año tengo, como veis ahí, pues todos los días en los que he hecho fotos. Por ejemplo, hay días que a lo mejor he hecho 2 veces fotos, entonces la tengo separada por A y B, como veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, porque a lo mejor pues, se me ha llenado la tarjeta de memoria, o he empezado con una numeración de 1 y para no, a lo mejor no solapar una con otra, porque también se llaman de esa manera, o sea, de la misma manera en 1 o 2, pues evidentemente las he separado, ¿de acuerdo? Bien, como veis aquí, yo para trabajar en Lightroom necesito tener siempre
colocados o definidos dónde van a estar mis archivos originales. Es decir, yo cada vez que hago un flujo de trabajo, el flujo de trabajo que hago es coger la tarjeta de memoria, pasar a las fotografías a, por ejemplo, una carpeta en el escritorio, ¿vale? O simplemente meterme en 2014, ¿vale? Y en 2014 crear una carpeta nueva con el año, por ejemplo, 2014, hoy que es la fecha del 3 y hoy es 20, ¿vale? Aquí metería mis fotografías en RAW y luego me iría con este programita que tenéis aquí, que es gratuito, que se llama DNG Converter. Seleccionaría la carpeta en cuestión, le diría que me la guardara en la misma localización. El nombre del fichero lo dejaríamos igual, es decir, que si se llama 4520 se va a seguir llamando 4520, y la extensión DNG. La extensión DNG es preferible ponerla .dng minúsculas, ¿de acuerdo? Porque hay en algunos sistemas operativos no definen muy bien o no abren muy bien las DNG mayúsculas, ¿de acuerdo? Entonces yo lo dejo en DNG minúsculas y le voy a convertir y me las convierte, ¿de acuerdo? En un minuto te ha convertido a lo mejor 100 fotos de RAW a DNG, ¿de acuerdo? Una vez que yo tengo aquí las fotos en DNG, generalmente yo lo que hago es tirar los RAW y quedarme con los DNG. A partir de ahí, pues yo ya me iría a Lightroom, ¿vale? Y importaría las fotografías en DNG, ¿de acuerdo? Bien. La parte de importación la veremos en el primer tutorial, este ya es más introductorio, pero para que veáis lo que es la interface de Lightroom 5, como veis tenemos los módulos a la derecha del todo, ¿vale? Tenemos aquí la ventana central, la ventana de la izquierda, la de la derecha y la de abajo. Como veis es una interfaz muy parecida a lo que es la interfaz de Bridge, ¿de acuerdo? Pues abajo del todo la tira de imágenes, en el centro, como veis, la fotografía y a la izquierda las carpetas, etcétera, ¿de acuerdo? Como veis es un poquito parecido o una mezcla entre el Bridge y, vamos a abrir una foto en RAW para que lo veáis. Y el Camera RAW, que sería esta ventanita de aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos con el Lightroom es una mezcla entre Camera Raw, Photoshop y Adobe Bridge, ¿de acuerdo? Entonces, como veis aquí, yo voy a hacer ahora una importación rápida para que veáis simplemente lo que se puede hacer con esto. Vamos a coger, por ejemplo, vamos a irnos a el disco duro y nos vamos a el archivo fotográfico que está aquí. Bien. Bueno, como veis aquí tengo archivos fotográficos desde hace mucho. Vamos a coger, por ejemplo, una carpeta determinada, ya sea, pues, por ejemplo, la del día 1 de enero, a ver si nos deja. Vale, aquí tenemos. De acuerdo. Bueno, pues yo, por ejemplo, voy a deseleccionar todo y voy a coger de aquí, aquí, esta y, por ejemplo, esta. ¿Vale? Vamos de momento a ponerlo así, vamos a importarlo, simplemente para que veáis la vista previa de lo que es el funcionamiento de Bridge. ¿Vale? Bueno, como veis aquí, yo abro una de las fotos y tengo a la izquierda una ventana de navegador, a la derecha una ventana de, vamos a llamarle ajustes predefinidos o ajustes de revelado rápido. En el centro tenemos la fotografía, ¿vale? Y abajo del todo la tira de imágenes. Como veis es el mismo interface que podemos tener en el Adobe Bridge, ¿de acuerdo? El mismo. Bueno, ¿qué le hace diferente ya el Lightroom? Y ya terminamos la introducción. ¿Qué le hace diferente el Lightroom de los demás programas de los que hemos hablado? Bueno, pues tenemos aquí a la derecha, del todo arriba, las pestañas que son, vamos a llamarlos módulos, ¿de acuerdo? El módulo de biblioteca, el módulo de revelar,
el de mapa, el de libro, proyección, imprimir y módulo web. Bueno, el módulo biblioteca es lo que veremos en el próximo videotutorial, ¿de acuerdo? Es un módulo que nos va a servir para organizar, para ver, gestionar, ordenar y clasificar las fotos del catálogo. Es decir, aquí es donde vamos a ver toda una serie de fotografías que tenemos, ¿de acuerdo? Las colecciones que tendremos aquí a la izquierda, como veis aquí, todas las fotografías, crear colecciones rápidas a la izquierda, etcétera. ¿De acuerdo? Ese sería el módulo de biblioteca, que es pues, similar, como veis, a Bridge. El módulo de revelado, si ya le damos, ya, como veis, voy a estirar un poquito más esto, ¿vale? Como veis, ya tiene un aspecto parecido a lo que veíamos antes, es decir, abrimos aquí una imagen en RAW y vemos el cámara RAW, que en esta versión, que es la 7.0, no es la más actual, pero bueno, a mí me sirve porque tengo una cámara, como veis, la 5D de ya hace bastantes años. El cámara RAW es, el motor del cámara RAW es el mismo que tenemos aquí en Lightroom, como veis, ¿vale? Con los botoncitos o las pestañitas de temperatura, matiz, exposición, contraste que podemos encontrar en el Adobe Camera Raw. ¿De acuerdo? Ese sería el similar, el ajuste similar al de Camera Raw. También el botón de mapa nos va a servir para geolocalizar una serie de fotografías, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro mapa de Google Maps, ¿de acuerdo? Funciona con Google Maps, no funciona con otro mapa, sino con el de Google Maps, ¿de acuerdo? Bien, la pestañita libro, que nos va a permitir de forma automática y manual cargar imágenes en plantillas, ¿vale? Predefinidas o diseñadas. Vamos a ver si le da por arrancar en el formato libro, en el módulo libro, ¿vale? Y nos va a permitir crear portfolios. Como veis aquí yo no le he dado a ningún lado, ya me ha creado, como veis, portada contra portada, etcétera, etcétera. Esto es totalmente manejable para crear pues, nuestro propio libro de fotografías a los tamaños que vayamos a hacer, el tipo de papel, el tamaño, la portada, qué tipo de libro, sangrado, etcétera. ¿De acuerdo? Está bastante bien porque esto en el primitivo Lightroom no existía o si existía era muy escaso, ¿de acuerdo? Bien, lo bueno que tiene es que también nos permite guardar el resultado en PDF y es bastante bueno. Bien, el módulo de proyección nos va a permitir generar presentaciones bastante sofisticadas en las que vamos a poder añadir pues, música y diferentes efectos, como veis aquí. Y bueno, ahora no vamos a ver nada, pero simplemente que sepáis que es para, pues como una especie de PowerPoint, ¿de acuerdo? Bien, el módulo imprimir, que también ya lo veremos, dispone de su propio controlador de impresión, ¿vale? Es decir, que no va a ser necesario emplear el driver de la impresora para imprimir, lo imprimiríamos directamente desde Lightroom. Y lo bueno que tiene es que al gestionar Lightroom, la impresión también va a gestionar el color, es decir, la salida del formato que le vayamos a dar, ¿de acuerdo? También pues, vamos a poder especificar la resolución, el tamaño de salida e incluso modificar pues, algunos ajustes de brillo y contraste por si acaso pues hemos tratado ya la imagen pero resulta que la salida va a ser o para web o para impresión en laboratorio o en impresión para imprenta, ¿de acuerdo? Entonces es un módulo bastante bueno. Y el último sería el módulo web, que el módulo web nos va a permitir generar galerías de imágenes basándose en dos formatos, en HTML por un lado, que es el más estándar, ¿de acuerdo? Se puede visualizar en iPhone, en iPad o en tablets, etcétera, porque no se usa Flash, entonces no hay problema. Y también nos va a permitir guardar o generar galerías en Flash, ¿vale? Que son bastante más vistosas, pero están limitadas pues, a dispositivos que no incluyen Flash, como puede ser el iPad o el iPhone, pero que sí incluyen, por ejemplo, pues, dispositivos Android. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería una vista previa a lo que es el Lightroom.
Espero que os haya servido de toma de contacto y nos veremos en el primer vídeo tutorial, porque esta ha sido la introducción o presentación del Iron. Nos veremos en el próximo vídeo tutorial.